En el tema de la mecánica clásica vamos a tener también lo que se llaman las leyes de Newton, que forman parte de lo que es la dinámica. Son tres leyes que nos van a ayudar a analizar y a estudiar todo lo que son las fuerzas y todas esas nociones vistas en la cinemática, pero desde una perspectiva un poco más amplia. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, nos dice básicamente que eh, un cuerpo en movimiento va a tender a estar en movimiento y un cuerpo en reposo tenderá a estar en reposo. Un ejemplo de esto sería si estamos en un vehículo y que cuando acelera, si está en reposo, nuestros cuerpos van a permanecer con una tendencia de estar en reposo. Y lo contrario también, si se está moviendo y frena, nuestros cuerpos van a tender a seguirse moviendo. De esa manera entonces podemos establecer una nueva definición para la masa, que la masa básicamente sería como una medida cuantitativa de la inercia, es decir, una resistencia que muestra un objeto o cualquiera, el objeto en estudio, la partícula, lo que sea, para cambiar su velocidad, es decir, su aceleración. Entonces podemos establecer esta relación. Masa de 1 es a la aceleración de 2, lo que masa de 2 es la aceleración de 1, o expresado de esta forma. Masa de 1 por aceleración de 1 igual masa 2 aceleración de 2. De esta manera entonces podemos pasar a la segunda ley, que es la ley más famosa de las leyes de Newton. Por experimentos podemos concluir que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y la aceleración es directamente proporcional, inversamente proporcional, perdón, a la masa. Esto lo que nos quiere decir es que a mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza sobre el objeto, menor aceleración. Y en este otro caso es al revés. Lo podemos ver como mayor masa del objeto, entonces habrá menos aceleración. Y menor masa del objeto, habrá más aceleración. Estas dos relaciones las podemos englobar en esta otra, que es básicamente lo mismo en una misma. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, vamos a tener distintas fuerzas. Fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza centrípeta, lo que sea. Y si las sumamos todas, vamos a tener la fuerza neta, el total de fuerzas, la sumatoria de fuerzas. De tal manera que entonces esta relación la podemos expresar de esta otra forma. Aceleración es directamente proporcional a la sumatoria de fuerzas entre masa. Con lo cual, a este paso será necesario hacer uso del análisis dimensional. Más adelante haré algún video relacionado con ese tema, algún par de ejemplos o algo así, tal vez. Dado que el análisis dimensional pues va a ser muy útil para el estudio de la física, básicamente porque dejando de un lado cuánto vale la aceleración, cuánto vale la fuerza, etcétera, lo que nos importa es establecer que de un lado y del otro tengamos las mismas unidades físicas. Es decir, aquí hay aceleración, entonces de este lado tiene que haber metros entre segundo al cuadrado y de este otro lado igual. Si no se cumple, entonces no son dimensionalmente correctas.
y entonces la ecuación no se podría establecer matemáticamente. Para ello entonces aplicamos el uso de una constante de proporcionalidad K. Esto pues hará que pasemos de esta expresión a una expresión de igualdad, y si K es igual a 1, entonces vamos a obtener esta otra expresión, que generalmente tomamos K igual a 1 por comodidad. No siempre, pero hay casos como en este que es así. Para que finalmente, si despejamos la sumatoria de fuerzas, obtengamos esta expresión: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, o coloquialmente, fuerzas igual a masa por aceleración. Pero pues esta forma está basada en esto, que es básicamente la sumatoria de vectores llamados fuerzas es igual a masa por la aceleración, que es otro vector. Finalmente, la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, nos dice lo siguiente: si tomamos, o si tenemos más bien, un objeto A, un cuerpo A y un cuerpo B, A va a realizar una fuerza sobre B, que es esta. Puede ser tensión normal, lo que sea. Y siempre, siempre, siempre esa misma fuerza va a equivaler a una misma fuerza de misma magnitud pero diferente dirección, por eso el menos, en este caso de B sobre A. Es decir, este vector va a estar igualado a este otro vector, pero van a tener signo contrario. Un ejemplo de esto, pues básicamente sería, qué sé yo, si yo ejerzo una fuerza sobre una pared, entonces yo estoy aplicando una fuerza en esa superficie vertical, digámoslo así. Pero a la vez la pared está ejerciendo fuerza sobre mí, me está aplicando fuerza, que básicamente a nivel ya de atómico, pues queda establecido que si yo al empujar la pared no la logro traspasar, es precisamente por eso, porque la pared está ejerciendo una fuerza determinada sobre mí que me impide traspasarla. Entonces básicamente esta sería la tercera ley de Newton, y pues todas estas nos van a ayudar, como decía, al estudio de la cinemática visto desde un panorama más amplio con ayuda del tema de las fuerzas.